Gracias, yo no soy el predicador de esta noche. Le voy a pedir a mi hermano Hilario que pase a este lugar y que nos comparta lo que Dios ya le ha dado para que nos llene de bendición. Así que adelante, hermano. Gracias. Por ahí está mi teléfono, hermano. Y yo luego no transmito. No, esa parte, hermano. Ya sé dónde vives. Ya están en mascar, ya le estás con pedicure y manicure. Ahora sí, hermano, espero que no te estorbe. No, yo tampoco. Buenas noches, mis amados hermanos. La paz de nuestro amado Señor Jesucristo y la llena del Espíritu Santo pues esté con cada uno de ustedes. Vamos a ver el tema de hoy: 10 leprosos son limpiados. Y lamentablemente, mis amados hermanos, quiero decirles que hay muchos hermanos en el pueblo de Dios que siguen siendo leprosos. Vamos a ver realmente un tema muy importante que en un momento vamos a reflexionar nosotros cómo estamos delante del Señor. Si seguimos siendo leprosos o el Señor ya nos ha limpiado. Pero depende de cada uno de nosotros. Vamos a ver este tema. Por favor, acompáñenme, si son tan amables, a Lucas capítulo 17, versículo del 11 al 19. Lucas capítulo 17, versículo del 11 al 19. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba en Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se separaron de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de vosotros. Cuando él los vio, le dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió y glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha sanado. Salvado. ¿Por cuántas pruebas tú has pasado? Mi amada hermana, mi amado hermano, ¿cuántas pruebas tú y yo hemos pasado en el transcurso de nuestra vida? Y aún siendo siervos de Cristo. Fíjate bien, los problemas son diferentes y también su intensidad. Hay muchos problemas que son muy fuertes, otros tienen menos intensidad, pero a final de cuentas son problemas. Algunos son pasajeros y leves, otros duran más tiempo y son extremos dolorosos. Pero al final, todos tenemos que reconocer que solo en Dios está el verdadero poder y que Él puede transformar todas las cosas, por grandes y fuertes que sea la tormenta. Es muy importante, mis amados hermanos, que toda la honra y la gloria se la demos a Jesucristo a pesar de los problemas que tengamos. Amén. Y vamos a ver ahorita en breve algunos problemas que tú y yo hemos pasado, pero ¿qué nos ha sostenido? ¿Cómo hemos seguido firmes? Solamente es a través de Jesús. Jesús puede transformarlas y traer tiempos de bonanza y bendición. ¿Cómo Jesucristo va a transformar y va a traer tiempos de bendición? Siempre y cuando sigamos perseverando en la palabra, sigamos perseverando ante su presencia.
a pesar de las tribulaciones, a pesar de las aflicciones, a pesar de las adversidades. Pero muchas veces, muchos seguimos leprosos, porque seguimos luchando con nuestras propias fuerzas, con las palancas, con los amigos, con los préstamos, con el dinero, con las tranzas. ¿Y dónde está Jesucristo? Y luchamos con nuestras propias fuerzas. Y esas fuerzas que nosotros hacemos, va a llegar el momento en que nos vamos a cansar si no estamos firmes en la roca. Y seguimos siendo leprosos, seguimos estando con nuestras propias fuerzas. Y el Señor nos está dando la herramienta para que tengamos la victoria, y se llama Jesús de Nazaret. Amén. Pero muchas veces no lo entendemos. Acompáñenme por favor ahora a Lucas capítulo 17, versículo 11 al 13. Y dice así la palabra de Dios nuevamente: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se separaron de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de vosotros. ¿Sabes qué es? Ten misericordia de nosotros. ¿Y sabes qué? Tú y yo éramos esos leprosos. Tú y yo en el momento de la aflicción, en el momento del problema, en el momento de la adversidad, doblamos rodillas. ¿Sabes cuándo? Cuando en un momento dado nuestro dinero, nuestros amigos, nuestras palancas, nuestros vecinos, muchas veces hasta nuestra propia familia nos abandonó. Entonces doblamos rodillas y le decimos: Señor, ayúdanos, sálvanos, guíanos. Pero en el momento, ojo, en el momento de la adversidad, en el momento de la prueba. ¿Y qué es lo que pasó? Cuando ya pasó esa adversidad, muchos nos apartamos del camino de Jesucristo y nos volvimos a llenar de lepra, porque empezamos a hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, aún conociendo la palabra de Dios, aún conociendo el camino, aún sabiendo que Jesucristo tiene el control de cada uno de nosotros. Fe en medio de la crisis. Ahí es donde tenemos que tener nuestra fe puesta en Jesucristo, a pesar de los problemas. Y muchas veces, mis amados hermanos, regresamos a la lepra, porque nuestra fe ahora es la carne, los amigos, el dinero, lo que vemos, y entonces nuestra fe en Jesucristo mengua y empezamos a llenarnos nuevamente de esa lepra, porque queremos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Y hasta el último, cuando ya vimos que nuestros contactos, nuestros amigos, nuestras palancas, nuestro dinero, no se pudo hacer nada, y vemos que la adversidad va creciendo y creciendo, entonces nuevamente volvemos a doblar rodillas. Cuando vemos que las cosas están mal, la fe nos lleva a buscar a Jesús nuevamente. El texto dice: yendo Jesús a Jerusalén, ellos le salieron al encuentro, se enteraron de que él pasaba y lo buscaron. Sabía que él era la solución. Mis amados hermanos, tú y yo sabemos que Jesucristo es la solución. Sabemos que el camino, la verdad y la vida se llama Jesús de Nazaret. No es casualidad que tú y yo estemos aquí. No venimos a escuchar a la persona que está hablando. Venimos a escuchar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Amén. Y eso es lo importante, porque sabemos que solamente con Él vamos a tener la victoria, porque sabemos que Jesús es la solución a nuestros problemas, a nuestras adversidades. ¿Cuántas cosas tuviste que pasar para que entendieras que Jesús era la solución? Muchas cosas que algunos pasaron fue en la cárcel. ¿Cuánto sufriste? ¿Cuánta soberbia había en ti cuando llegaste a la cárcel? Pero cuando viste que tu dinero, tus amigos, tu familia empezó a dejarte, ¿en qué momento acudiste con Jesús? Cuando viste que ya estabas hasta el fondo. Un hijo muerto. A lo mejor pasaste por ese trago amargo de ver a un hijo muerto. ¿Qué es lo que hicimos? Señor, lo pongo en tus manos, lo entrego en tus manos, pero ¿con cuánto dolor? ¿Con cuánto dolor se quitó esa lepra? ¿Con cuánto dolor doblamos rodillas? ¿Con cuánto dolor entendimos
que Jesús es la solución. Tu matrimonio destruido. Muchas veces el matrimonio de uno fue destruido. ¿Por qué? Por andar en la lepra, por andar en el pecado, por andar fuera de Cristo. Drogadicción. Muchas veces venías, te drogabas, la pasabas y todo, y tú bien jalado. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando vistes que ya estabas curado, volviste nuevamente atrás a llenarte otra vez de lepra. Cuando el Señor ya te había limpiado. El robo. ¿Cuántas veces en un momento dado nos acercamos al Señor porque nos robaron? Porque nos quitaron el dinero, la casa, el carro, nuestra familia, lo que teníamos. Y entonces eso te llevó a doblar rodillas al Todopoderoso. ¿Cuántas veces fuiste golpeada por tu esposo, por tu esposa? Y eso te llevó, ya cansada, a doblar rodillas y a buscar al Todopoderoso. Señor, cambia a mi marido porque es un duro de cabeza, porque me golpea, porque me hace, porque me vuelve. Y entonces a través de tus oraciones, a través de buscar al Todopoderoso, ¿qué es lo que pasa? El Señor lo restauró, el Señor lo cuidó, el Señor lo cambió. Ven, las mentiras. ¿Cuántas veces la gente es mentira tras mentira tras mentira? Pero dice la palabra de Dios que todo lo que se hace en tinieblas sale a la luz. Y encontraste una infidelidad del esposo, encontraste una situación en tus hijos, en tus cosas, a través de una mentira, pero todo va a salir a la luz. Y eso te hizo doblar rodillas y buscar al Todopoderoso. Y alguna situación que tú y yo, mi amada hermana, mi amado hermano, pasamos, que hizo que volteáramos la mirada hacia arriba cuando vimos que nuestras familias, nuestro dinero, nuestras palancas, nuestros contactos, el yo, se acababa, se destruía. Entonces, en ese momento, buscamos al Señor. Pero lamentablemente, mis amados hermanos, muchos hermanos en Cristo, cuando ven que ya pasa el problema, cuando pasa la tribulación, ¿qué creen? Se apartan de Cristo y nuevamente se vuelven a llenar de lepra porque están haciendo sus cosas con sus propias fuerzas. ¿Vamos a esperar a que pase otro trago amargo? Vamos a esperar a que pase otra situación más difícil de la que pasamos para que nuevamente doblemos rodillas y volteemos al Todopoderoso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Muchos hermanos todavía tienen lepra porque no han entendido que la victoria está en Jesucristo, no en sus propias fuerzas. Y muchos, de verdad, venimos a la iglesia, oramos, leemos la Biblia, pero nos apartamos, andamos en el día de labores seculares. ¿Y qué crees? Se nos olvida que está Cristo, se nos olvida que el Señor va delante de nosotros y queremos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Ya a todos nos pasa, mis amados hermanos. Por eso es importante que entendamos que el Todopoderoso se llama Jesús de Nazaret, que va delante de nosotros y que nos da victoria tras victoria y triunfo tras triunfo, siempre y cuando tú y yo sigamos teniendo la mirada a Él, en Él. Cristo vive. Porque no hay otra solución, mis amados hermanos. Si conocemos la palabra, hay que poner la palabra por obra. Porque después nos estamos quejando, ay, es que esto, lo otro, aquello. ¿Qué has hecho? Para que el Señor te dé la victoria. No con tus propias fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo. Amén. Que mora en ti y en mí, mi amada hermana, mi amado hermano. La mayoría de las veces las angustias nos acercan a Dios. La vida de los leprosos no era nada fácil. Mi amada hermana, mi amado hermano, cuando estás en el pecado, cuando estás en las cosas seculares, cuando estás leproso, ¿tu vida es fácil? No es fácil. ¿Sabes por qué? Porque estamos luchando con nuestras propias fuerzas. Porque no tenemos la unción, no tenemos la victoria en Cristo, porque el Señor nos deja. Pero si ya sabemos tú y yo cuál es el camino, la verdad y la vida, ¿por qué no lo seguimos? Nos aferramos nuevamente a hacerlo con nuestras propias fuerzas. Y eso nos va a llenar nuevamente de lepra, nos va a llenar de pecados, nos va a llenar de emociones, de tristezas, de aflicciones. Pero es por querer hacerlo, nuestra propia voluntad, y no la del Señor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Para la mente judía estaban bajo juicio de Dios. Para la mente judía, mis amados hermanos, aquellos leprosos estaban bajo juicio de Dios. ¿Qué crees? Cuando tú y yo tenemos un problema, cuando tú y yo tenemos una dificultad,
¿Qué crees que piensan muchos hermanos? No, es que tienen un trato con Dios, es que ha de andar en pecado, ha de estar haciendo esto, lo otro y aquello. ¿Y qué crees? No necesariamente. Y la prueba está en Job, que el mismo Señor lo reconoció que era un hombre justo. Ahora, déjame decirte que cuando te pasan a ti pruebas, no es porque estés en pecado muchas veces, sino porque el Señor quiere elevarte a que crezcas a la estatura del varón perfecto en sabiduría y en entendimiento. Por eso es necesario que pasemos por ese horno de fuego, no porque estés mal. Por eso es importante, mis amados hermanos, que nosotros no juzguemos a nuestros hermanos. Si están pasando por una tribulación, ¿qué es nuestra obligación? Orar por ellos, porque realmente no sabemos lo que hay entre Dios y Él. Y muchas veces, no, es que te está pasando eso, porque ¿qué es lo que le decían los mismos amigos a Job? ¿Qué hiciste? Y muchas veces, no, hermano, mira, estás bien diabético, estás bien esto. No, no, es un trato tú con Dios. Y no es cierto. Es necesario que muchas veces pasemos por ese horno de fuego, por esos problemas, por esas circunstancias, porque esas circunstancias van a hacer que tú y yo doblemos rodillas y veamos al Todopoderoso. Amén. Yo soy un testimonio vivo, mis amados hermanos. Acabo de pasar algo tremendo, difícil, y mucha gente probablemente pensó, pues ¿cómo estará delante de Dios? Mira todo lo que le está pasando, le está lloviendo. Pero ¿qué crees? El Señor me permitió que pasara todo eso, porque en ese tiempo que yo estaba pasando todas esas adversidades que me duraron 3 semanas, estaba yo de rodillas clamando al Señor. Eso es lo que yo hice. ¿Por qué? Porque a lo mejor no me daba tiempo por el trabajo, por esto, por lo otro, por aquello, estar doblando rodillas, y me dijo el Señor, ¿sabes qué? Pues ahora voy a mandar ese aguijón para que estés doblando rodillas todo el tiempo conmigo. ¿Y saben qué? Gloria a Dios, el Señor me ha restaurado. Amén. Amén. Por eso es importante que no estemos juzgando a nuestros hermanos. Por eso es importante que cuando nuestro hermano está pasando por una adversidad, en lugar de juzgar, oremos. Señor, solamente tú tienes el propósito para él. Guárdalo, bendícelo, guíalo, dale victoria, Señor. ¿Sabes por qué? Porque al momento que tú estás orando por tu hermano, el Señor te está bendiciendo a ti. Amén. Y eso es lo importante que tenemos que estar haciendo día a día, mis amados hermanos. Ceremonialmente estaban impedidos y no podían ingresar al templo. Imagínate, los mismos leprosos en aquellos tiempos no podían ingresar al templo. ¿Por qué? Porque en un momento dado tenían que decir su condición. No te acerques, soy leproso. Y yo te pregunto, carnalmente, ¿tú te acercarías a un leproso? Con toda la lepra que tiene. Y dijera, no, voy a orar por ese leproso, que sea lepra. ¿Tú te acercarías? No, ¿verdad? ¿Pero qué crees? ¿Quién sí lo hizo? Jesús de Nazaret. Y cuando tú y yo tenemos ese poder, la llenura y la dirección del Espíritu Santo, ¿qué crees? Tenemos que hacerlo, porque no vamos con nuestras fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo, mis amados hermanos. Y tenemos tú y yo, nuestra obligación y nuestro deber es hacer esa comisión que el Señor Jesucristo. No juzgues, ora, porque el Señor te va a utilizar a ti como ese canal de bendición, así como utilizó a Pedro, a Pablo, ¿sí? A todos esos siervos del Señor que iban en el nombre de Jesús. ¿Y qué crees? Eran sanados, levantaron muertos. Tú y yo tenemos ese poder para que en el nombre de Jesucristo oremos por la gente. Y no vas a ser tú, va a ser el mismo Señor el que va a hacer la obra a través de ti. Solamente tú y yo vamos a hacer ese instrumento. Pero primeramente tenemos que empezar con nosotros, ser limpiados de esa lepra, de ese pecado, de todas esas cosas que en un momento dado no nos dejan crecer. Porque muchos no hemos crecido, porque el enemigo viene a estorbar para que no crezcamos. Pero está en cada uno de nosotros doblar rodillas, orar, ayunar, congregarnos, leer la Biblia. La oración tiene poder. Amén. A través de todo ello el Señor nos va a estar limpiando a nosotros. Por eso dice la palabra de Dios, serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Pero si la cabeza está leprosa, imagínate toda la familia. Por eso es importante que tú estás aquí, porque tú eres el pilar de tu casa. Siendo hombre o mujer, mi amada hermana, porque el Señor no ve distinciones.
El Señor se mueve con el poder de su Espíritu Santo, porque tu esposo puede ser un baquetón, un briago, un borracho, un callejero, un bueno para nada, pero con el poder de la oración que tú pones delante del Señor, lo imposible, Dios lo hace posible con tu esposo. Pero tenemos que creer para poder ver. No es casualidad, mis amados hermanos. Pero tenemos que doblar rodillas, le tenemos que decir al Señor, Señor, yo con mis fuerzas no puedo, pero sí con el poder de tu Espíritu Santo. Y el Señor va a hacer ese milagro, porque tú y yo somos un milagro de Dios, porque dice la palabra que ninguno de sus hijos será avergonzado. Tú y yo no vamos a ser avergonzados, porque la obra que el Señor ha empezado en nosotros la va a perfeccionar día a día hasta su pronta venida. Pero ¿qué crees? No nada más a ti, a tu esposo, a tus hijos que son reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Tus hijos, en el nombre de Jesús, si tú lo declaras y crees, el Señor les va a limpiar esa lepra y van a ser soldados de Cristo, mis amados hermanos. Pero tenemos que estar doblando rodillas, tenemos que decirle, Señor, haz tú la obra. ¿Tú hasta dónde tuviste que caer para buscar a Jesús? ¿Cuánto tuvimos que pasar? Y se los dije hace rato, unos en la cárcel, otros su matrimonio destruido, otros enfermos, otros con SIDA. He visto para la honra y gloria de Dios, mis amados hermanos, gente con SIDA, con documentos, como el Señor los ha sanado. Amén. Y los documentos nos los han llevado, mis amados hermanos. Por eso es importante que nosotros creamos. Y no digamos hasta no ver, no creer. No, tienes que creer para poder ver la mano poderosa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Estás pasando ahorita adversidades, no tienes trabajo, no tienes salud, no tienes dinero, tu matrimonio se ve mal, tus hijos andan por mal camino. Sabes quién es el Todopoderoso, que lo imposible lo va a hacer posible. Pero tenemos que seguir firmes. Ahora vamos a ver la respuesta de Jesús. Lucas capítulo 17, versículo 14. Y dice así la palabra de Dios: cuando Él, Jesucristo, los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Qué crees, mi amada hermana, mi amado hermano? Tú y yo somos esos leprosos que al momento de ir a otro lado, el Señor nos fue limpiando, nos fue restaurando. Ahora nosotros somos limpios como el barro en manos del alfarero, pero depende de ti, de nosotros, que no regresemos como esos leprosos nuevamente hacia atrás. Porque dice la palabra de Dios que muchos, el perro regresa al vómito y la puerca al revolcadero. Nosotros ya no podemos regresar hacia atrás. Nosotros tenemos que ir hacia adelante. Amén. Victoria tras victoria, triunfo tras triunfo. El camino, la verdad y la vida se llama Jesús de Nazaret. Amén. Pero tenemos que creerlo para poder ver la obra del Señor. Ellos captaron la atención de Jesús. Cuando tú captas, mi amada hermana, mi amado hermano, la atención de Jesús a través de la lectura, a través de la oración, a través de la comunión, a través de estarte congregando, captaste la atención de Jesús y por ende, por añadidura, el Señor va a hacer la obra en ti y en mí. La bendición. Amén. Pero siempre y cuando nuestra prioridad sea Jesucristo. Amén. Cuando Él los vio, recordemos que el Señor iba camino a Jerusalén. Ojo, no iba a buscarlos, Él iba caminando hacia Jerusalén, pero se detiene y los vio. Tú y yo somos esos leprosos. Cuando tú y yo andábamos en esa lepra, en ese camino, en ese pecado, el Señor se detuvo y se fijó en ti. No te fijaste tú en Él. Él se fijó en ti. Volteó a verte y dijo: yo quiero que tú seas limpio. Y fuimos limpios por la sangre de Cristo. Amén. Amén. Por eso es importante, mis amados hermanos, que entendamos que nosotros no buscamos al Señor. Él se fijó en nosotros. Él en su amor y misericordia nos trajo hasta este lugar el día de hoy a escuchar su palabra, porque muchas veces se nos ha olvidado de dónde el Señor nos rescató.
y regresamos nuevamente hacia atrás. Y el Señor a través de esa palabra te dice, hijo mío, recuerda cómo te limpié, recuerda cómo te quité esa lepra, no regreses atrás a volverte a llenar de lepra. Ya muchas veces se nos olvida, mis amados hermanos, por eso es importante tenerlo presente. Si tú clamas a Jesús con un corazón sincero, Él te va a responder. Amén. Ojo, muchas veces queremos engañar al Señor y decirle con el de labios hacia afuera, pero nuestro corazón está muy lejos de Él. Dice aquí, con un corazón sincero. El Señor no puede ser burlado. El Señor nos crió, el Señor mora dentro de nosotros con su Espíritu Santo. El Señor ve lo que hay dentro de ti y dentro de mí. Y a través de ello, el Espíritu Santo nos sigue limpiando, nos sigue transformando. Seguimos creciendo en espíritu y en verdad, siempre y cuando nuestra mirada esté en el Todopoderoso. Y es lo importante, mis amados hermanos. Jesús demanda de ellos un acto de fe. Jesús le dijo, id, mostraos a los sacerdotes para que éste certificara su santidad. Por eso dice, aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Tú eres limpio por la sangre de Cristo? Amén. Gloria al Señor. Entonces tú tienes que ser testimonio vivo para tu prójimo y no piedra de tropiezo. Porque muchas veces se nos olvida, salimos de esto y ¿qué pasó? Yo me bajo de la cruz y te doy y esto y lo otro y nos valentonamos. Entonces, ¿dónde está el testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas? Y habemos muchos, habemos muchos que todavía andamos con nuestras propias fuerzas, aún conociendo la palabra. Y regresamos a la lepra, regresamos al pecado. ¿Y dónde está lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, mis amados hermanos? Mientras actuaban creyendo la palabra de Dios, fueron sanados. Por eso, mientras se manifiesta sanidad, ustedes hagan lo que antes no podían hacer, es ejercitar la fe en la palabra de Dios. Mientras el Señor está haciendo la obra en ti, porque, ojo, el Señor puede hacerlo en el momento que Él quiera, pero ¿qué crees? Dice la palabra de Dios que nuestros pensamientos no son sus pensamientos y nuestros caminos no son sus caminos. Todo, la restauración, la sanación, la bendición, es en el tiempo del Señor. Amén. No en nuestros tiempos. Y dice claramente que mientras está pasando eso, nuestra fe, nuestra esperanza está en Jesucristo. Porque Él va haciendo la obra poco a poco. Imagínate si el Señor te considera las peticiones de tu corazón. No, hombre, imagínate, ya estuviéramos, quién sabe, envueltos en qué tantos pecados. Porque ¿qué nace del corazón? La ira, la contienda, la fornicación, el adulterio, la lascivia, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínate. Entonces el Señor no quiere primero limpiarte lo de afuera, sino lo que hay dentro, que es tu corazón. Por eso es importante que el Señor nos está limpiando esa lepra de adentro hacia afuera. Por eso tenemos que seguir perseverando. Tú tienes que creer que tus problemas están en manos de Jesucristo para que puedas ver la victoria que Él tiene para ti. Si tú crees verdaderamente que tus problemas, tus adversidades están en manos de Jesucristo, déjame decirte que vas a ver la victoria de Jesucristo en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que el Señor ha prometido, Él te lo va a dar en su tiempo. Pero Él quiere ver una disposición en ti y en mí. ¿Para qué? Para ver su bendición. Tú ya eres bendito, amado hermano, en el tiempo que estás aquí. Muchos murieron, pero tú tienes la oportunidad de seguir clamando y bendiciendo al Señor, haciendo esa gran comisión en la cual el Señor nos ha mandado, empezando por uno mismo. Porque lo dice la palabra de Dios en las 7 iglesias, en Apocalipsis, le servían, lavaban y todo le hacían, pero se olvidaron de orar. ¿Por qué? Por todas las cosas que se ocupaban, y la oración y la comunión. Dice la palabra de Dios que si oras en lo secreto, el Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público.
Y aquí estamos nosotros porque estamos siendo recompensados para la honra y gloria de nuestro amado Señor Jesucristo, por su gracia y por su amor, mis amados hermanos. Tenemos que tenerlo presente. Quita toda incredulidad de tu mente que te estorba para que puedas ver el milagro de Jesucristo en tu vida. Mi amada hermana, mi amado hermano, muchas veces somos incrédulos, muchas veces estamos como Tomás, hasta que no vea, no crea. Y muchas veces nos pasa, hijo, es que el negocio no va bien, no hay buenas ventas, ni gente hay, es bien coda, ya no compra como antes, esto, lo otro, aquello, o la enfermedad de mi esposa, de mi hijo, no veo claro. Y empiezan muchas dudas en nosotros. Queremos ver resultados para poder creer, pues estamos mal. Tenemos que creer, Señor, no importa que se haga tu voluntad en mi esposa, en mi negocio, en mi economía, en mi salud, en mi trabajo, en mi propia vida, Señor, porque mi fe está puesta en ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero tenemos que creerlo para poder verlo, mis amados hermanos. No dejemos que esa lepra nuevamente nos regrese de donde el Señor ya nos rescató. Y mucho pueblo de Dios por eso duerme, porque ha quitado su primer amor, que es Jesucristo, y ha regresado a los pensamientos de la humanidad, de lo que se ve, la gratitud y la salvación. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios con gran voz y se postró rostro en tierra, sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. ¿Qué crees, mi amada hermana, mi amado hermano? Hay mucha tristeza en el pueblo de Dios. Hay muchos siervos del Señor Jesucristo que hizo milagros, que hizo restauraciones, que los levantó de entre los muertos. ¿Y dónde están? Regresaron nuevamente al mundo, al pecado. ¿Y qué crees? Su estado es peor, porque lo dice la palabra de Dios. El espíritu inmundo que ya había en él fue sacado. Pero cuando regresa la lepra, 7 peores van a estar dentro de él. Por eso nosotros tenemos que estar doblando rodillas, como ese samaritano. Señor, ¿sabes qué? Yo no entiendo por qué mi negocio no prospera, yo no entiendo por qué mi matrimonio está mal, no entiendo por qué mi salud está mal, Señor. Yo no lo entiendo. Pero yo me postro a ti dándote la honra y la gloria, Señor. Que se haga tu voluntad y no la mía, Señor. Porque lo imposible, Dios lo hace posible. Amén. Pero ¿sabes algo? El Señor quiere ver un corazón contrito y humillado para que puedas ver la bendición. Y muchas veces nosotros mismos no dejamos que el Señor haga la obra porque nos regresamos como el perro al vómito y la puerca al revolcadero. Y queremos hacer las cosas nuevamente con nuestras propias fuerzas. Y después estamos señalando, Señor, pero si yo oro, Señor, pero si yo leo la Biblia. ¿Y tu fe? ¿Y tu andar? ¿Dónde están? Dice, la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué estás esperando tú del Señor? ¿Un milagro? La convicción de lo que no se ve, pero tienes que creer para poder ver, mi amado hermano. Y muchas veces nuestra incredulidad nos aparta del Señor. Nuestra, no la de Él, porque Él es fiel. Los infieles somos nosotros. Por eso es importante que no es casualidad que tú hayamos venido este día a esta palabra. El Señor tiene algo para ti. El Señor te está hablando a través de esta palabra a tu vida, a mi vida, a nuestras vidas, mis amados hermanos. Amén. Y a toda aquella gente que la va a escuchar el día de mañana. Un corazón agradecido glorifica a Dios. ¿Cómo está tu corazón? Aunque las adversidades te agobien. ¿Cómo está tu corazón? Un corazón agradecido glorifica a Dios. ¿Tú glorificas a Dios a pesar de las adversidades? A pesar de que tienes problemas, de que tus hijos andan mal, de que tu trabajo, de que tu salud, de todos modos glorificas a Cristo. Gloria a su nombre. Porque ¿sabes qué? El Señor tiene una gran bendición para tu vida. Solamente quiere ver esa disponibilidad de ti glorificando el nombre de Cristo. Acompáñenme a Lucas, capítulo 17, versículo 15 y 16. Y dice la palabra de Dios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió
glorificando a Jesús a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Amén. Entonces vemos que este hombre que era samaritano, de los 10, fue el único que regresó. Por eso dice la palabra de Dios, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Como decía Ramón hace rato, muchas veces van como caballos desbocados, pero ya después que pasa la prueba, se desinflan y se apartan. ¿Y qué crees? Hay mucho pueblo de Dios, mis amados hermanos, que cuando están en aflicciones, cuando están en tribulaciones, Señor, por favor, pero cuando el Señor ya hace el milagro de ese problema, de esa situación, se van apagando. Dejan de venir a la iglesia, dejan de orar, dejan de leer la Biblia, dejan de congregarte como muchos tienen por costumbre, dejan de ayunar, porque simplemente se manejaron por emociones. Pero cuando pasa todo, se apartan. Por eso muchos somos los llamados y pocos los escogidos. ¿Cuántos hemos perseverado? Pero es importante, mis amados hermanos, que esos que estamos perseverando, sigamos firmes en la roca, no entibiándonos, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las dificultades. Tenemos nosotros que seguir firmes. Jesús les dijo, tu fe te ha salvado. Es la fe en Cristo lo que te da la salvación, la sanidad, la libertad y la restauración. Amén. Es la fe en Jesucristo, no en el pastor, no en el jefe, en el hermano, en la hermana, en el compañero, no en el dinero. La salvación te la va a dar Jesucristo. ¿Sabes por qué? Te voy a dar un secreto. Cuando uno está orando, tiene dificultades, tiene problemas, falta de dinero, falta de salud, no tiene ni para el camión. Muchas veces le tocamos al vecino, a la vecina, al compadre, al amigo y todo. Pero te voy a dar un secreto. Si tú antes de hacer todo eso, doblas rodillas y le dices, Señor, tú conoces mi necesidad, que es esta y esta, ¿qué crees? El Señor va a tocar corazones y te va a llegar la bendición hasta tu propia casa. Pero tenemos que creerlo, mis amados hermanos. Tenemos que pedirle al Señor que Él sea el que haga la obra en nuestras vidas de acuerdo a sus propósitos, no de acuerdo a nuestras fuerzas. Entrégale tu vida a Él con un corazón agradecido, no con un corazón dolido. Señor, ¿sabes qué? A mí me pasa esto, pero yo te agradezco, Padre, porque sé que la obra que tú has empezado en mí la vas a perfeccionar, porque mi fe y mi esperanza está en ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Señor va a ver tu corazón agradecido, va a ver tu humildad. Y Él se te va a decir, hijo mío, eso es lo que quería ver en ti. Entra al aposento a tu Señor y se abre la ventana de los cielos y derrama bendiciones hasta que sobren y sobreabunden. Amén. En el momento, fíjate bien, en el momento que menos lo esperas, porque si tú lo sigues esperando, no va a llegar. Ya en el momento que tú pones tus cargas en el Señor, le dices, Señor, tú sabes mis necesidades, mi trabajo, mi enfermedad, esto, lo otro, Señor, que se haga tu voluntad, y tú sigues haciendo la obra, dándole gracias al Señor. En el momento que no lo estás esperando, es en el momento que va a llegar la bendición. Cuanto menos lo esperes, hermano, ahí está la bendición del Señor. Amén. Porque Él no se queda con nada. Porque Él es el dueño del oro y la plata, de todo lo visible y lo invisible. Amén. Es tu Padre, es mi Padre, nuestro Creador, es el Todopoderoso. ¿Qué hay imposible para Dios? Nada. Pero tenemos que creer para poder ver verdaderamente el milagro de Dios. Amén. Adorándole y con fe, acércate a su presencia. Ojo, con fe, no con incredulidad. Tiene que ser con fe. Señor, yo no entiendo por qué está pasando esto, pero tú sí lo sabes, Señor, y mi fe está puesta en ti. ¿Te acuerdas lo que pasó con Pedro cuando iba caminando en el mar? Que estaba la tempestad a todo lo que daba. La tempestad eran los problemas, las adversidades. ¿Pero qué tenía Pedro?
caminando sobre el mar, imagínate. Pero tenía la mirada ¿en quién? En Jesucristo. No iba caminando hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado, hacia el otro. Tenía la mirada puesta en Jesucristo. Iba caminando en el mar, sobre el mar. ¿Y qué pasó? Cuando agachó la mirada, le dio miedo. ¿Y qué pasó? Se empezó a hundir. De igual manera en nuestras vidas, mis amados hermanos, aunque tengas problemas y adversidades, si tú tienes la mirada en Jesucristo, si tu fe está puesta en Él, tu esperanza está puesta en Él, ¿qué crees? Él te va a dar la victoria. Amén. Pero si tantito volteamos la mirada izquierda, derecha, abajo, arriba, ¿qué crees? Nos vamos a hundir, porque vamos a sentir que realmente ya no vemos lo duro, sino lo tupido. Porque lo vamos a empezar a hacer con nuestras propias fuerzas. No veo bendición, no voy a tocarle al compadre, al amigo y esto y lo otro. Y va a ser el peor error. Dice el Señor, con fe, pero no en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre y bendito el varón que confía en el Señor. Por eso nuestra fe tiene que estar puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores, aunque no lo veamos. ¿Pero qué crees? El Señor no se queda con nada. El Señor ya tiene preparada esa gran recompensa, esa gran bendición para tu vida. Y no nada más para tu vida, para toda tu familia. Amén. Porque tú eres el pilar que el Señor está utilizando para que tú seas el intercesor de tu familia, mis amados hermanos. Por eso tenemos que seguir perseverando. Él comenzará una hermosa labor de transformación en ti. A través de que tú y yo tenemos la mirada puesta en el Señor, tu forma de hablar, ¿cómo hablábamos? Con majaderías, con mentadas y el muy valentenones y todo ese rollo. ¿Cómo hablábamos? ¿Cómo éramos? ¿Qué andábamos haciendo? ¿Cuál era nuestro mundo? Y ahora que nuestra mirada está puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores, de verdad, por amor a Cristo, el Señor ha cambiado nuestras vidas. Amén. El Señor ha cambiado nuestro lamento en baile, porque andamos ahora por fe, mas no por vista. Amén. Y ese dolor, ese sufrimiento, esas angustias que tú y yo sentíamos, han volado, porque ahora nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra bendición está en Jesús de Nazaret. Amén. Mis amados hermanos, tenemos que entender que el único camino se llama Jesucristo. Amén. Ya no hagamos las cosas con nuestras propias fuerzas. Si vemos adversidad, si vemos contiendas, si vemos pleitos, si vemos todo eso que no edifica, gloria a Dios. ¿O que nada más estaremos con el Señor cuando nos va bien? Y cuando nos va mal, entonces buscamos a la persona que está a nuestro alrededor, a nuestra familia, a los cuates. Dice en el mundo, el que no tranza no avanza. Queremos regresar a llenarnos de lepra. Tenemos que limpiarnos, mis amados hermanos, pero está en cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, mi pueblo pereció por falta de entendimiento. Pero ¿qué crees? Aquí no nos falta el entendimiento, porque tú y yo lo tenemos, porque el poder y la llenura del Espíritu Santo ya está en nosotros. Amén. Pero depende de nosotros. Si queremos que siga ese poder en nosotros, o queremos entibiarnos, el Espíritu mengue y la carne crezca. Ya está en cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Por eso tenemos que seguir ahora por fe, mas no por vista. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues esta es la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Adelante, mi hermano.